Disculpe, señor, pero esta cláusula es una trampa, dijo la camarera, y la sonrisa del jefe de la. El restaurante olía a café quemado y a cloro industrial barato. Era el tipo de lugar donde se tomaban malas decisiones a las 3 de la madrugada, frente a un plato de papas frías. Sadie solo quería terminar su turno y pagar la renta. No le importaban los hombres con trajes de $2,000 que ocupaban la mesa número 4. Pero cuando una mirada distraída al contrato sobre esa mesa despertó su instinto de abogada dormido, una advertencia impulsiva se le escapó de los labios. Y en ese instante, todo cambió. El letrero de neón sobre la ventana zumbaba con un parpadeo agonizante. La letra E de Star Diner se había fundido hacía 3 años. Ahora el lugar era solo el Star Diner, un purgatorio grasiento en el lado equivocado de la ciudad. Sadie presionaba un trapo húmedo contra el vinilo rojo agrietado de la mesa 2, tallando una mancha de ketchup que probablemente llevaba ahí desde la administración de Bush. Sadie tenía 26 años, apenas 4 horas de sueño encima, y un sueldo miserable. Le dolían los pies. Un dolor sordo le latía detrás del ojo izquierdo. Se limpió la frente con el dorso de la muñeca, dejando una mancha tenue de grasa cerca del nacimiento del cabello. El restaurante estaba vacío, salvo por un anciano dormido sobre su crucigrama en la esquina, y por Jim, el cocinero, raspando la plancha con una espátula desgastada. Entonces sonó la campanita sobre la puerta de vidrio. Esa campanita debía sonar alegre, pero a las 2 de la madrugada sonaba como una advertencia. Sadie se echó el trapo al hombro y se dio la vuelta. 3 hombres entraron. El aire de la habitación cambió de inmediato. Se volvió más pesado, como si la presión hubiera caído de golpe. Esos hombres no pertenecían a ese lugar. Eso era obvio. Nadie usaba trajes de lana gris carbón, hechos a la medida, para venir a un sitio que servía café aguado a mitad de la noche. El hombre en el centro era alto, de hombros anchos, rasgos angulosos, y cabello oscuro peinado hacia atrás con esmero. Tenía una sonrisa leve y relajada. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que era dueño del pavimento que pisaba. Su nombre era Roman Moretti. Sadie no sabía quién era, pero reconocía el tipo de hombre que tenía enfrente. Había pasado 3 años en una universidad de derecho de primer nivel antes de que las facturas médicas de su madre destrozaran su vida. Sadie sabía reconocer el poder cuando lo veía. Había visto a hijos de familias adineradas y a tiburones corporativos caminar por los pasillos de la universidad con esa misma arrogancia intocable. Pero el hombre que estaba junto a la puerta tenía algo más, una quietud tranquila y letal. Roman se deslizó en la mesa 4, la más alejada de las ventanas. Sus 2 acompañantes, verdaderas murallas de músculo y colonia barata, tomaron posiciones cerca de él. Uno se sentó frente a Roman, el otro se quedó de pie junto a la rocola, vigilando la calle. «Café», dijo Roman. Su voz era un barítono bajo y suave, que apenas se escuchaba sobre el zumbido de los refrigeradores. Roman ni siquiera miró a Sadie. Tenía la vista clavada en su reloj de oro. «Negro. Trae la jarra completa». Sadie no parpadeó. Caminó detrás del mostrador, tomó una jarra recién hecha de la cafetera, y reunió 3 tazas gruesas de cerámica. A Sadie no le gustaba tratar con mafiosos, pandilleros, o lo que fueran esos hombres. Pero un cliente que pagaba era un cliente que pagaba, y ella llevaba 3 días de retraso con la luz. Mientras se acercaba a la mesa, otro par de faros iluminó las ventanas del restaurante. Un sedán negro de lujo se detuvo junto a la acera. 2 hombres más entraron. El líder de este segundo grupo era mayor, robusto, con un abrigo de pelo de camello que colgaba flojo sobre un traje arrugado. Tenía el rostro enrojecido, brillante por una fina capa de sudor. Parecía nervioso. Parecía un hombre que se esforzaba muchísimo por ocultar que estaba nervioso. Se sentó frente a Roman. El guardaespaldas que ocupaba ese lugar se levantó al instante y fue a pararse junto a su compañero. «Arthur», dijo Roman. La sonrisa relajada seguía en su rostro. «Llegas tarde». «Tráfico», murmuró Arthur, agitando la mano con desdén. Llevaba un maletín de piel elegante. Lo dejó caer sobre la mesa pegajosa con un golpe seco. «Terminemos con esto de una vez. Mi vuelo sale a las 6». Sadie sirvió el café. Un líquido oscuro y espeso llenó las tazas. El vapor se elevó en espiral en el aire frío del restaurante. Sadie mantenía la mirada baja, volviéndose invisible. Era una técnica de supervivencia que había perfeccionado en los últimos 2 años. Ser el mueble. Ser el papel tapiz.
Siempre con prisa, comentó Roman, tomando un sorbo lento de café hirviendo. Ni siquiera hizo un gesto. ¿Trajiste los papeles? Arthur abrió el maletín. Los clics secos resonaron en el silencio del lugar. Sacó una pila gruesa de documentos engrapados y la deslizó sobre la mesa. Todo lo que acordamos. La transferencia de las propiedades del distrito de bodegas, la disolución de nuestras obligaciones mutuas, cláusulas estándar. Mis abogados lo revisaron 2 veces. Roman dejó su taza sobre la mesa y tomó el contrato en sus manos. Sadie se alejó y se refugió detrás del mostrador. Sacó un trapo limpio y empezó a limpiar la barra de acero inoxidable, pero sus ojos seguían regresando a la mesa 4. Arthur tamborileaba los dedos contra su taza. Golpecitos rápidos, erráticos. Sudaba cada vez más. Roman, en cambio, estaba completamente relajado. Pasaba las páginas con lentitud, sus ojos oscuros recorriendo el texto con una indiferencia casual. Sadie notó que en realidad no estaba leyendo con cuidado, solo miraba los encabezados en negritas, revisaba las fechas. Confiaba en el trato, o más precisamente, confiaba en que Arthur estaba demasiado aterrado como para traicionarlo. Firma en la última página, dijo Arthur con la voz tensa. Sacó una pluma fuente plateada del bolsillo de su saco y se la ofreció. Los dos salimos limpios, tal como acordamos. Roman tomó la pluma. Su pulgar rozó el cuerpo plateado. Pasó a la última página del documento, y la línea de la firma quedó a la vista bajo la luz tenue de los fluorescentes. Sadie tomó la jarra de café. Las tazas de la mesa 4 ya estaban a la mitad. Era hora de rellenarlas. No quería volver ahí, pero la voz de su gerente resonaba en su cabeza. Mantén las tazas llenas, Sadie, o estás despedida. Caminó sobre el linóleo agrietado, sus zapatos de suela de goma chirriando levemente. Llegó a la mesa justo cuando Roman destapaba la pluma. Sadie se inclinó para servir el café, apuntando el pico de la jarra hacia la taza de Roman. Sus ojos, por pura costumbre, cayeron sobre los papeles esparcidos en la mesa. No pudo evitarlo. 3 años de un entrenamiento legal agotador, de diseccionar contratos hasta que los ojos le sangraban, de buscar vacíos legales en textos corporativos interminables, le habían programado el cerebro de cierta manera. Vio el bloque de texto justo encima de la línea de la firma. Sección 14, inciso B. La jerga legal saltó ante sus ojos. La letra era pequeña, la redacción era deliberadamente enredada, una espesa maraña de cláusulas dependientes y referencias cruzadas, pensadas para agotar al lector. Pero Sadie era experta en agotamiento. En caso de disolución, la primera parte acepta renunciar a toda reclamación de indemnización respecto a riesgos laborales previos, transfiriendo la responsabilidad total de las investigaciones federales pendientes al firmante. La mano de Sadie se detuvo. El café dejó de caer. Era una esponja de responsabilidad legal. Arthur no solo estaba cediendo propiedades, estaba descargando una pesadilla legal enorme, no documentada, directamente sobre Roman. Si Roman firmaba ese papel, cualquier problema federal que Arthur estuviera esquivando se convertiría de inmediato en responsabilidad legal de Roman. Era una sentencia de muerte disfrazada de escritura de propiedad. Sadie miró a Arthur. Él contenía la respiración con la mirada fija en la punta de la pluma de Roman. El sudor en su frente brillaba. Roman bajó la pluma hacia el papel. Sadie no lo pensó. El instinto fue crudo y profundamente arraigado. Odiaba a los abusones. Odiaba a la gente que usaba el lenguaje para atrapar a otros. Era la misma razón por la que el hospital casi había arruinado a su madre con cargos ocultos. Disculpe, señor, pero esta cláusula es una trampa, dijo Sadie. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, filosas y claras contra el zumbido del refrigerador. Las manos de Roman se detuvieron. La punta plateada de la pluma quedó flotando a 1 milímetro del papel. Arthur levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos y el rostro perdiendo el color. ¿Qué acabas de decir? Ladró, con la voz quebrada. Aléjate de aquí, muchacha estúpida. Sadie se dio cuenta de lo que había hecho. El pecho se le apretó. Un frío terror la recorrió, congelándole la sangre en las venas. Sujetó el mango de la jarra con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Debía disculparse. Debía retroceder, decir que era una broma, y correr a la cocina. Pero Roman no parecía enojado. Levantó la vista hacia ella lentamente. La sonrisa fácil y segura que había mantenido desde que entró por la puerta había desaparecido por completo.
Su expresión era un muro de piedra en blanco, con esos ojos oscuros clavados en los de ella, penetrantes e indescifrables. ¿Qué dijiste?, preguntó Roman. Su voz era más baja que antes. No fue una amenaza. Fue una exigencia de claridad. Arthur salió a tropiezos de su silla. Roman, no le hagas caso a esta idiota. Es una mesera, no sabe de qué habla. Firma el papel. Roman no miró a Arthur. Levantó una mano, un gesto sutil y desdeñoso. De inmediato, las dos murallas humanas dieron un paso al frente. Una de ellas puso una mano enorme sobre el hombro de Arthur, obligándolo a sentarse de nuevo. Arthur tragó saliva con fuerza, la nuez de su garganta subiendo y bajando frenéticamente. Roman volvió a fijar su atención en Sadie. Muéstrame. Las manos de Sadie temblaban. Colocó con cuidado la jarra de café sobre la mesa, para no dejarla caer. Señaló con un dedo tembloroso el párrafo al final de la página. Ahí mismo, dijo, con la voz apenas un susurro. Se aclaró la garganta, forzándose a sonar profesional. Sección 14, inciso B. Hace referencia a un anexo que no está adjunto, pero la redacción transfiere la responsabilidad total de las investigaciones federales pendientes al firmante. Él no solo le está entregando las propiedades. Lo está convirtiendo a usted en el principal responsable legal de una investigación federal. Si firma esto, está admitiendo la propiedad de cualquier actividad ilegal que el gobierno esté investigando en esas propiedades. El silencio cayó sobre el restaurante. Fue absoluto, sofocante. El anciano en la esquina roncaba suavemente, completamente ajeno a que el ambiente en la sala acababa de volverse mortal. Roman miró fijamente el texto. Lo leyó una vez. Lo leyó otra vez. No era abogado, pero tampoco era ningún tonto. Ahora que ella se lo había señalado, la intención maliciosa detrás de esas palabras enredadas resultaba evidente. Roman enroscó lentamente la tapa de su pluma plateada. El metal rechinó con un pequeño clic final. Miró a Arthur. Arthur temblaba. Ahora el color había desaparecido por completo de su rostro, dejándolo pálido y enfermizo. Roman, espera. Es un error. Mis abogados deben haberlo redactado mal. Yo no sabía. Tú no sabías, repitió Roman. Las palabras eran planas, sin ninguna emoción. Se recostó en su asiento, cruzando las manos sobre el estómago. Me trajiste un contrato de 40 páginas a las 2 de la madrugada. Me dijiste que era estándar, y no sabías que le transfería una acusación federal a mis hombros. Lo juro, suplicó Arthur, con la voz subiendo de pánico. Roman volvió a fijar la mirada en Sadie. La frialdad de sus ojos se suavizó apenas una fracción. Fue un cambio profundamente inquietante. La miró no como parte del mobiliario, sino como una persona, como una anomalía. ¿Cómo te llamas? Sadie, logró decir. Tenía la garganta reseca. Sadie, repitió Roman, probando el nombre. Estiró la mano y golpeó suavemente el papel con un dedo. ¿Dónde aprendió una mesera a detectar una cláusula de indemnización oculta? Estudié derecho, tartamudeó Sadie. 3 años. Tuve que dejarlo. Roman estudió su rostro. Se fijó en sus ojos cansados, en el uniforme barato, en la mancha de grasa cerca de su frente. Asintió lentamente, como si una pieza del rompecabezas acabara de encajar. Arthur, dijo Roman con suavidad, sin dejar de mirar a Sadie a los ojos. Sal de aquí, por favor. Sal de aquí antes de que mande a mis hombres a llevarte al callejón y a romperte las 2 manos, para que nunca más puedas firmar un contrato. Roman no alzó la voz. No lo necesitaba. La promesa de violencia era absoluta. Arthur agarró su maletín, casi tropezando con sus propios pies mientras salía a tropezones de la mesa. Prácticamente corrió hacia la puerta. La campanita sonó con violencia cuando salió disparado hacia la noche. Su sedán arrancó del bordillo segundos después. Roman finalmente apartó la mirada de Sadie. Tomó el contrato, lo rompió metódicamente por la mitad, y dejó caer los pedazos dentro de su taza de café a medio terminar. El papel grueso absorbió el líquido oscuro, convirtiéndose en una masa empapada y arruinada. Siéntate, Sadie, dijo Roman. Sadie no se movió. Sus dedos seguían aferrados al mango de la jarra de vidrio, los nudillos completamente blancos. Miró el contrato destruido empapándose en la taza, y luego alzó la vista hacia el hombre que acababa de desarticular una trampa federal sin siquiera alzar la voz. No puedo sentarme, dijo Sadie. Su voz sonaba delgada, áspera.
Estoy en mi turno. Roman inclinó la cabeza, señaló con un gesto el restaurante vacío y silencioso. Su sección no parece estar muy exigente en este momento. Mi gerente vigila las cámaras. Si me siento en una mesa con un cliente, pierdo mi trabajo. Roman alzó la vista, localizó la cámara de seguridad barata en forma de domo montada sobre la caja registradora. Su lucecita roja parpadeaba rítmicamente. Miró al guardaespaldas junto a la rocola. El hombre no necesitó ninguna orden verbal. Simplemente caminó hacia allá, estiró el brazo, y arrancó el cable de la parte trasera de la cámara. La luz roja se apagó. Ya no estás en tu turno, dijo Roman. Siéntate. No era una petición. Sadie puso la jarra sobre la mesa contigua y se deslizó en la mesa donde Arthur había estado sudando minutos antes. El vinilo crujió bajo su peso. Mantuvo las manos entrelazadas en su regazo, fuera de la vista, porque no dejaban de temblar. De cerca, Roman Moretti era todavía más intimidante. No olía a café barato ni a grasa rancia. Olía a sándalo caro y a aire frío. 3 años de estudiar derecho, empezó Roman, con un tono conversacional. Tomó una servilleta de papel y limpió con cuidado una gota de café derramada sobre la mesa. ¿Dónde? ¿Columbia? Las cejas de Roman se elevaron una fracción de centímetro cuando ella asintió. Esa es una puerta difícil de abrir, y costosa. Tenía becas, sobre todo académicas. Pero abandonaste. Mi madre se enfermó. Cáncer de páncreas. Las palabras le supieron a ceniza. Odiaba hablar de eso. Odiaba la lástima que solía venir después. Pero el rostro de Roman no se suavizó con una compasión vacía, simplemente absorbió la información. La aseguradora encontró un vacío en su póliza. Clasificaron su tratamiento como experimental. Las facturas acabaron con sus ahorros en 2 meses. Después acabaron con los míos. Tuve que dejar la escuela para trabajar. Cambiaste una sala de tribunal por un restaurante. Roman miró a su alrededor con desdén evidente en la leve curva de su labio. Un desperdicio trágico de una mente aguda. Paga la renta. Apenas. ¿Y el contrato de Arthur? Preguntó Roman, devolviendo la atención hacia el desastre empapado en la taza. Lo leíste al revés en el tiempo que tardaste en servir una taza de café. Es un truco de salón impresionante. No fue un truco, dijo Sadie. El derecho era lo único que aún sentía la necesidad feroz de defender. Su postura se enderezó. Fue descuidado. Quien haya redactado esa cláusula confió en el cansancio de la lectura estándar. Enterraron la transferencia de responsabilidad bajo 3 párrafos sobre límites de propiedad comunes, suponiendo que sus abogados lo iban a leer por encima. La redacción era una señal evidente. Nadie usa riesgos laborales como puente hacia investigaciones federales, a menos que esté tratando de ocultar responsabilidad criminal. Roman la observó. El silencio se prolongó. Afuera, finalmente empezó a llover. Gotas gruesas golpeando contra los ventanales. Mis abogados no lo vieron, dijo Roman en voz baja. Sadie tragó saliva. No quisieron encontrarlo. La implicación quedó flotando pesadamente entre ambos. Si el equipo legal de Roman había aprobado ese contrato, significaba que eran completamente incompetentes, o que Arthur los había comprado. Dado el tamaño evidente de la operación que Roman manejaba, la incompetencia parecía poco probable. Roman se inclinó hacia adelante. El cambio en su postura hizo que Sadie se echara hacia atrás en su asiento. Me ahorraste un problema considerable esta noche, Sadie. Su voz bajó de tono, perdiendo su cadencia casual. Ahora todo era negocios. Negocios fríos y calculados. Te debo algo. No me gusta estar en deuda. No me debe nada. Solo odio a los abusones. La aseguradora usó contratos para matar a mi madre. Vi a Arthur tratando de hacerte lo mismo a ti. Soltó una risa seca, sin humor. No es que necesites mi protección. Todos necesitan protección, respondió Roman. Metió la mano dentro de su saco a la medida y sacó una billetera de piel negra y elegante. Extrajo una tarjeta negra mate y la puso con suavidad sobre la mesa. Sin nombre, sin logotipo de empresa, solo un número de 10 dígitos grabado en relieve plateado. Después metió la mano al bolsillo y sacó un grueso clip de dinero. Separó 5 billetes de $100. Los deslizó bajo el dispensador de azúcar. Por el café, dijo Roman. No puedo aceptar eso. Puedes y lo harás. Se puso de pie, abotonándose el saco con una gracia fluida y practicada.
Los dos guardaespaldas se pusieron en posición de inmediato. Cuando te canses de oler a grasa quemada y de ver tu vida desaparecer por un sueldo mínimo, llama a ese número. Necesito a alguien que sepa leer la letra pequeña. Alguien que no haya sido comprado. No soy una criminal. Roman se detuvo, la miró desde arriba con la sombra de esa sonrisa peligrosa regresando a las comisuras de su boca. Yo tampoco, Sadie. Soy un pragmático. Y en este momento, mi departamento legal tiene una vacante. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y salió. La campanita sonó. La puerta de vidrio se cerró con un clic. El sedán negro se detuvo junto a la acera, lo engulló a él y a sus hombres, y desapareció en la noche lluviosa. Sadie se quedó sentada sola en la mesa durante mucho tiempo, escuchando el silencio denso del restaurante, con los $500 burlándose de ella desde debajo del dispensador de azúcar. El amanecer era agresivamente feo. Rompía sobre la ciudad en un lavado morado y gris, filtrándose apenas a través del smog. Sadie iba de pie en el autobús lleno, aferrada al pasamanos metálico mientras el vehículo se sacudía sobre los baches. Olía a cebolla rancia y a desesperación cuando por fin abrió la puerta de su pequeño estudio. El olor adentro no mejoraba. Moho y polvo viejo. Dejó caer las llaves en el tazón de cerámica junto a la puerta. Cayeron junto a una pila de sobres. La mayoría tenían sellos de letras rojas furiosas. Aviso final. Vencido. No los miró. No podía. Sadie entró al pequeño baño, se quitó el uniforme y se metió bajo la regadera. El agua estaba apenas tibia, la presión casi un hilo. Apoyó la frente contra el azulejo frío, dejando que el agua le corriera por los hombros. Estaba agotada, hasta la médula de los huesos. Pensó en la cama vacía del hospital de su madre. Pensó en la montaña de deudas que la enterraba lentamente. Después pensó en la tarjeta negra mate sobre la barra de su cocina, justo al lado de los $500 en billetes nuevos. Cuando te canses de ver tu vida desaparecer. Roman Moretti era un hombre peligroso, probablemente un hombre brutal. El mundo que él habitaba estaba construido de sangre, intimidación y sombras. Ella lo sabía. Pero mientras estaba parada bajo esa ducha helada, mirando el moho trepando por las juntas de los azulejos, se dio cuenta de algo más oscuro. El mundo legítimo tampoco la había tratado tan bien. El mundo legítimo había redactado una póliza de seguro de 60 páginas diseñada específicamente para dejar morir a su madre y salvar un margen de ganancia. El mundo legítimo le cobraba recargos por retraso en una renta que no podía pagar, porque estaba pagando deudas médicas. Al menos Roman Moretti la había mirado a los ojos cuando puso su dinero sobre la mesa. Salió de la ducha, se envolvió en una toalla, y caminó a la cocina. Tomó su teléfono barato y agrietado. Marcó el número de 10 dígitos de la tarjeta antes de poder convencerse de lo contrario. Sonó una vez. «Habla», contestó una voz masculina. No era Roman. Una voz ronca, seca. «Soy Sadie», dijo ella. La voz le temblaba, así que se aclaró la garganta e intentó de nuevo. Estoy llamando por Roman. «Dirección», exigió la voz. Ella la dio. «Estarás afuera en 20 minutos». La línea se cortó. Se vistió rápido. Pantalones negros que solía usar para los tribunales simulados de la universidad. Una blusa blanca sencilla. Un blazer gris. Se sintió como ponerse una armadura que no usaba hacía años. Exactamente 20 minutos después, una camioneta negra pesada esperaba junto a la acera frente a su edificio deteriorado. La puerta trasera se abrió desde adentro cuando ella se acercó. Subió. El interior olía a piel fina. Un hombre de nariz rota y ojos como pedernal astillado iba sentado en el asiento del copiloto. No dijo una sola palabra mientras el conductor arrancaba. No fueron a ninguna bodega escondida ni a un club oscuro. Condujeron directo al corazón del distrito financiero. La camioneta entró al estacionamiento subterráneo de un rascacielos de vidrio elegante. Escoltaron a Sadie hasta un elevador privado que evitaba el vestíbulo y subía en silencio hasta el piso 42. Las puertas se abrieron y revelaron una oficina minimalista e inmensa. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista vertiginosa del horizonte de la ciudad. Estaba impecablemente limpio. Hombres y mujeres con trajes elegantes caminaban con rapidez sobre las alfombras, cargando tabletas y carpetas. Parecía un fondo de cobertura de las 500 empresas más grandes. Una asistente elegante llevó a Sadie por un pasillo largo hasta una puerta enorme de roble. La abrió y se hizo a un lado.
Roman estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad con el teléfono pegado a la oreja. Ese día llevaba un traje azul marino, a la medida y perfecto. Levantó un dedo indicándole que esperara, y terminó su llamada en un italiano fluido y veloz. Colgó y se dio la vuelta. «¿Llamaste?», dijo Roman. No parecía sorprendido. «Y confirmó», dijo Sadie, manteniéndose firme cerca de la puerta. «Pero necesitamos reglas claras. No voy a cargar un arma. No voy a encubrir asesinatos. Yo hago papeleo». Roman soltó una risa. Fue un sonido bajo, genuino, que transformó brevemente sus facciones duras. «Tengo hombres que cargan armas, Sadie. Tengo hombres que se encargan de las realidades sucias de mi negocio. No te traje aquí para violencia. Te traje aquí por tu mente». Caminó hacia un escritorio enorme de caoba y tomó una carpeta gruesa color manila. La lanzó sobre la mesa de vidrio en el centro de la sala. «Siéntate», le indicó, señalando un sofá de piel moderno. Ella se sentó. Él se sentó frente a ella. «Ayer por la mañana, un sindicato rival que opera en los puertos propuso una alianza», explicó Roman, con los ojos fijos en los de ella. «Quieren rentar una sección de mis patios de carga marítima. Dicen que es para importar textiles europeos». Enviaron su contrato de arrendamiento ya redactado, hizo un gesto hacia la carpeta. «Mi asesor legal principal lo revisó. Dijo que estaba limpio, un arrendamiento comercial estándar y altamente rentable». Sadie miró la carpeta. «Pero no le cree. No después de anoche. No confío en nadie a quien yo le firmo el cheque. Se acomodan, se vuelven flojos, o se vuelven codiciosos». Roman se recostó, apoyando los codos en los brazos del sillón. «Léelo. Encuentra la mentira». Sadie estiró la mano y puso la carpeta sobre su regazo. Era gruesa, al menos 60 páginas de derecho inmobiliario comercial denso. El peso familiar del papel le resultó reconfortante. Abrió la portada. Sus ojos recorrieron las cláusulas iniciales, saltándose el preámbulo, yendo directo al corazón de las obligaciones. El miedo que la había atenazado toda la mañana empezó a retroceder, reemplazado por un enfoque frío y clínico. Ya no era una mesera aterrada. Estaba cazando. El silencio en la oficina era absoluto. Roman no interrumpió, simplemente la observó leer. Pasaron 30 minutos, después 40. Sadie regresó a la página 22, la comparó con la página 54. Recorrió con un dedo la columna de texto, entrecerrando los ojos. Cerró la carpeta. «Su abogado es un idiota, o le pagaron», dijo Sadie con firmeza. «Explícate». La página 22 describe las restricciones de carga. Prohíbe explícitamente el almacenamiento de materiales peligrosos, lo cual es estándar. Pero la página 54 es un anexo de zonificación. Reclasifica la sección arrendada del patio bajo un código agroindustrial. Roman frunció el ceño. «¿Lo cual significa?» «Lo cual significa», dijo Sadie, golpeando la carpeta con un dedo, «que los códigos agroindustriales tienen un vacío legal federal para el almacenamiento de nitrato de amonio de alto grado. Fertilizante. Si firman este contrato, no van a traer textiles. Van a traer precursores de explosivos, y los van a guardar en tu propiedad. Cuando la ATF haga una redada en ese patio, los textiles serán solo la fachada, y tú serás el arrendador legalmente responsable de almacenar materiales para fabricar bombas». Roman se quedó mirando la carpeta. El silencio volvió, pero esta vez cargado de una violencia oscura e inminente. Levantó lentamente la vista hacia Sadie. La sonrisa había vuelto. Era aterradora. «Estás contratada», dijo Roman. La nueva oficina de Sadie no tenía una ventana que diera a un callejón sucio. Tenía un muro de vidrio reforzado con vista al río. Tenía un escritorio de madera de teca, una silla de piel ergonómica, y una máquina de expreso que costaba más que el primer auto de su madre. En menos de 48 horas después de contratarla, un mensajero había llegado a su estudio con un cheque de caja. Era suficiente para saldar la deuda médica pendiente de su madre, pagar sus préstamos estudiantiles y romper su contrato de renta. Roman no lo había presentado como un regalo. Lo llamó un anticipo. «Necesito a mi gente enfocada», decía su nota escrita a mano. «Las distracciones cuestan caro». 2 semanas después de comenzar el trabajo, Sadie entendía exactamente a qué se refería. No era parte del equipo legal de Roman. Era un fantasma. Operaba completamente fuera de la cadena de mando, respondiendo solo al piso 42.
Cada contrato, cada arrendamiento, cada fusión y adquisición que el asesor legal principal aprobaba pasaba en silencio por el escritorio de Sadie antes de que Roman lo firmara. Ella era el último filtro, la red de seguridad. Era un trabajo agotador. El volumen puro de los negocios legítimos de Roman, bienes raíces, transporte marítimo, manejo de desechos, hotelería, era impresionante, pero eran los matices ilegítimos los que exigían su atención implacable. Pasaba 12 horas al día cazando dagas escondidas entre las cláusulas estándar. Sadie tomó un sorbo de expreso amargo. Sabía a ceniza, pero la mantenía despierta. La puerta de su oficina se abrió sin avisar. Sadie levantó la vista de su monitor. Un hombre estaba parado en la puerta. Tenía poco más de 50 años. Vestía un traje de rayas hecho a la medida, y su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Trent Mitchell, el asesor legal principal de Roman, el hombre cuyo trabajo Sadie estaba efectivamente auditando. Trent no entró del todo a la habitación. Se recargó en el marco de la puerta con una postura de casualidad forzada que no llegaba a sus ojos pálidos y fríos. «Tú eres la nueva variable», dijo Trent. Su voz era suave, cultivada, y goteaba desprecio silencioso. El pequeño proyecto favorito de Roman. Sadie no parpadeó. Guardó deliberadamente el documento en el que trabajaba, cerró la laptop, y entrelazó las manos sobre el escritorio. «Soy consultora, señor Mitchell. Reviso riesgos». «Eres una mesera que leyó un par de libros de derecho de contratos», replicó Trent, con una sonrisa delgada y sin calidez. «Llevo 30 años construyendo la estructura legal que mantiene protegida a esta organización. Conozco a cada juez, cada fiscal, cada comisionado de zonificación en esta ciudad. No sabes ni lo más básico de cómo funciona realmente este ecosistema. Sé cómo leer un anexo de zonificación en un contrato de arrendamiento de un puerto marítimo», respondió Sadie con calma. Un músculo se tensó en la mandíbula de Trent. La mención del contrato del puerto, el que él mismo había aprobado, el que Sadie había desarmado en su primer día, fue un golpe directo. «Un descuido», respondió Trent con sequedad. «Mis asociados junior pasaron por alto una referencia cruzada. Un cargo federal por explosivos es un descuido bastante grande», dijo Sadie. Sostuvo su mirada, negándose a dejarse intimidar. Había lidiado con hombres como Trent en la universidad, arrogantes, con derecho a todo, amenazados por cualquiera que no perteneciera a su círculo. Pero si confía tanto en el trabajo de su equipo, no debería tener ningún problema con que yo lo revise 2 veces. Trent se apartó del marco de la puerta. Dio 2 pasos hacia la oficina, apoyando las manos en el borde del escritorio de teca. Se inclinó. Olía a whisky y a mentas caras. «Escúchame con mucho cuidado», murmuró Trent. «Roman se está divirtiendo contigo ahora mismo. Le gusta la novedad. Pero esto es una máquina, Sadie. Una máquina muy grande, muy peligrosa. Si metes las manos en engranajes que no entiendes, vas a perder los dedos. Aléjate de mi camino». Se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta detrás de él. Sadie soltó un suspiro tembloroso. El corazón le golpeaba contra las costillas. Esperó a que los pasos de Trent se apagaran en el pasillo alfombrado, y volvió a abrir su laptop. Recuperó el archivo que había estado analizando antes de la interrupción. Era un documento interno, una auditoría de rutina de una subsidiaria de manejo de desechos que operaba en el Bronx. La oficina de Trent lo había aprobado el día anterior. Bajó hasta los desembolsos financieros del tercer trimestre. No era contadora, pero el derecho forense requería un entendimiento básico de cómo se movía el dinero. Y el dinero en esa subsidiaria se movía de forma errática. Había pagos recurrentes, siempre justo por debajo del umbral de reporte de $10,000, hechos a una compañía independiente de mantenimiento de flotillas. Sadie cruzó la referencia de esa compañía en el registro estatal. Era una LLC registrada en Delaware. El agente registrado era una empresa fantasma. Era un desangre clásico. Alguien estaba drenando dinero de los negocios legítimos de Roman, filtrándolo a través de corporaciones falsas y quedándose con el efectivo. No era una suma lo bastante grande como para activar las alarmas contables mayores, pero a lo largo de un año sumaba casi $1 millón. Y lo más importante, la firma digital de Trent Mitchell estaba en la aprobación trimestral. Sadie se quedó mirando la pantalla. El aire de la oficina de repente se sintió muy frío. Encontrar una trampa tendida por un rival era una cosa.
Encontrar a un ladrón operando dentro del círculo más cercano de Roman era algo completamente distinto. Esto no era un simple vacío legal. Esto era traición. Levantó el teléfono de su escritorio y marcó la extensión del piso 42. Contestó la voz ronca del jefe de seguridad de Roman. «¿Habla Sadie?», dijo. Su voz sonaba firme, aunque tenía las manos frías. «Necesito verlo ahora». La oficina de Roman estaba en penumbra. El sol se había puesto una hora antes, pintando la ciudad en trazos de neón crudo y sombras profundas. Roman estaba sentado detrás de su escritorio, recostado en su silla, escuchando el silencio pesado que había caído sobre la habitación. Sadie estaba de pie junto a la mesa de vidrio. Había acomodado las hojas impresas en una cuadrícula cronológica ordenada. Acababa de pasar 20 minutos explicando los números de ruta bancaria, la LLC de fachada, y la estructuración deliberada de los desembolsos para evitar las alertas bancarias federales. Roman no la había interrumpido ni una sola vez, solo miraba los papeles con el rostro convertido en una máscara ilegible de piedra. «La compañía de mantenimiento de flotillas no existe», concluyó Sadie, con la voz baja en la sala cavernosa. «Revisé la dirección física en los papeles de constitución. Es un terreno baldío en Newark. Trent ha estado aprobando estos desembolsos durante 14 meses. El dinero desapareció». Roman se inclinó lentamente hacia adelante, tomó la última hoja de papel, se quedó mirando la firma de Trent Mitchell al pie de la página. $1 millón, dijo Roman. No era una pregunta, era una afirmación de hechos. No sonaba enojado, sonaba profundamente decepcionado. «Cerca de 950.000, para ser precisos», confirmó Sadie. Se abrazó a sí misma, sintiéndose de pronto totalmente fuera de su elemento. «Roman, esto no es una cláusula pasada por alto. Esto es un desfalco deliberado. Si el fisco audita esa subsidiaria, el rastro del dinero lleva directo a tu empresa principal». Roman dejó el papel sobre la mesa, estiró la mano bajo su escritorio, y presionó un pequeño botón plateado. Menos de 10 segundos después, las pesadas puertas de roble se abrieron. El hombre de la nariz rota, el mismo que había recogido a Sadie en la camioneta, entró. «Trae a Trent aquí arriba», dijo Roman en voz baja. «No dejes que haga ninguna llamada». El hombre asintió una vez y desapareció, cerrando las puertas tras él. Sadie retrocedió un paso. «Debería irme». «Quédate», ordenó Roman. Sus ojos se clavaron en los de ella, fijándola en su lugar. «Encontraste la podredumbre. Te quedas y ves cómo se corta». «Soy abogada, Roman, no espectadora de lo que sea que estés a punto de hacer». «Eres la persona que firmó su sentencia», corrigió Roman con suavidad. «No fue cruel. Fue una verdad brutal y necesaria. No puedes apuntar un arma cargada, jalar el gatillo, y luego cerrar los ojos antes de que la bala llegue. Necesitas entender el peso de tu trabajo aquí, Sadie. En una sala de tribunal, un hombre pierde dinero. En esta sala, un hombre pierde la vida». A Sadie se le entrecortó la respiración. Quería correr, quería salir por la puerta, bajar el elevador hasta la calle, y desaparecer de nuevo en el anonimato de un restaurante. Pero sus pies quedaron plantados en la alfombra mullida. Ella había elegido hacer esa llamada. 5 minutos después, las puertas se abrieron de nuevo. Trent Mitchell fue empujado hacia adentro. Su traje a la medida estaba arrugado. Tropezó, sosteniéndose del respaldo de una silla de piel. Tenía el rostro pálido, cubierto de un sudor repentino y aterrado. Miró a Roman y luego sus ojos saltaron hacia Sadie, deteniéndose en la hoja de cálculo extendida sobre la mesa de vidrio. La comprensión lo golpeó como un puñetazo físico. «Roman», jadeó Trent, su voz cultivada quebrándose en un lamento patético. «Roman, lo que sea que ella te haya dicho es mentira. Está tratando de incriminarme». Roman no alzó la voz, no se puso de pie. Simplemente deslizó la hoja de cálculo por la madera de caoba. 14 meses, Trent, dijo Roman. La calma de su voz era aterradora. Llenaba la habitación, absorbiendo todo el oxígeno del aire. 14 meses has estado desangrando mi subsidiaria para pagar tus deudas de juego en Atlantic City. No, lo juro por Dios. No me importa el dinero, interrumpió Roman, con un tono espantosamente plano. Me importa la exposición. Creaste una anomalía financiera en mis libros. Le diste al gobierno federal un hilo del que pueden tirar. Las rodillas de Trent cedieron. Se hundió al suelo, aferrándose al borde del escritorio de Roman.
Por favor, ¿puedo arreglarlo? ¿Puedo componer los libros? Por favor, Roman. 30 años he servido a esta familia. 30 años. Roman miró hacia abajo al hombre que lloraba. No había piedad en sus ojos, solo un cálculo frío y pragmático. Llévenselo, le dijo al guardaespaldas de la nariz rota, parado junto a la puerta. Que sea limpio. Nada que la policía pueda encontrar. El guardaespaldas dio un paso al frente, agarró a Trent por el cuello de su traje caro, y lo levantó a la fuerza. Trent sollozaba, un sonido roto y miserable, mientras lo arrastraban fuera de la oficina. Las pesadas puertas de roble se cerraron con un clic, cortando el ruido por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sadie se quedó mirando las puertas cerradas. Le temblaban las manos violentamente. La realidad de lo que acababa de suceder la golpeó de lleno. Acababa de matar a un hombre con una hoja de cálculo. Roman se puso de pie. Caminó hacia una licorera de cristal sobre una mesa auxiliar. Sirvió 2 vasos de líquido ámbar. Caminó hacia Sadie y le ofreció uno. Ella no lo tomó, solo se quedó mirando su mano. «Bébelo», dijo Roman. «Ayuda con el shock». Ella tomó el vaso con ambas manos. El cristal pesado tintineó contra sus dientes mientras daba un trago. El whisky le quemó la garganta, un rastro de fuego que le anclaba la mente acelerada. «¿Estás temblando?», observó Roman. Dio un paso más cerca. No la tocó, pero su cercanía era un peso ancla pesado. «¿Te sientes culpable?» «Acabo de mandar a un hombre a morir», susurró ella, con la voz quebrada. «Expusiste a un ladrón que estaba perfectamente dispuesto a dejar que tú, y todos los demás en este edificio, terminaran en una prisión federal, para cubrir sus huellas», corrigió Roman. Estiró la mano. Sus nudillos rozaron ligeramente el vaso de ella, calmando sus manos temblorosas. «Tú no lo mataste, Sadie. Su propia codicia lo mató. Tú solo me entregaste el reporte de la autopsia». Sadie alzó la vista. Los ojos oscuros de Roman estaban intensos, analizando su reacción, despojando su pánico hasta dejar solo la verdad cruda. La veía exactamente como era. No estaba asqueado por su miedo, ni la trataba con condescendencia. Estaba esperando a que ella aceptara la realidad de aquel mundo. «¿No se vuelve más fácil, verdad?», preguntó ella con suavidad. «No», dijo Roman, con la mirada fija en la de ella. La peligrosa e íntima quietud en la habitación se hizo más profunda, más pesada que el whisky, más pesada que el silencio. «Pero te vuelves más fuerte. 3 meses cambian a una persona. 3 meses en el piso 42, rodeada de vidrio reforzado y hombres que llevaban armas silenciadas bajo trajes a la medida, reprogramaron por completo el cerebro de Sadie. Ya no se sobresaltaba cuando las pesadas puertas de roble se cerraban de golpe. Ya no revisaba la cuenta bancaria con un saldo que alguna vez le pareció imposible. Y lo más revelador, ya no sentía náuseas cuando redactaba una cláusula contractual diseñada para destrozar financieramente a una organización rival. Se había convertido en una cirujana con pluma fuente, estirpando amenazas al imperio de Roman con precisión clínica y fría. Eran las 10 de la noche de un martes. El rascacielos estaba desierto, salvo por el equipo de seguridad patrullando el perímetro. Una tormenta invernal brutal azotaba la ciudad, arrojando láminas de lluvia helada contra los ventanales de su oficina. El vidrio vibraba con un zumbido bajo y amenazante. Sadie estaba sentada en su escritorio con la mirada fija en el monitor iluminado. Llevaba un suéter de cuello alto color gris carbón y pantalones negros a la medida. Su nueva armadura. Su cabello estaba recogido en un moño severo. Revisaba una serie de adquisiciones de empresas fantasma vinculadas al sindicato Sullivan, el mismo grupo que había intentado atrapar a Roman con el contrato del puerto en su primer día. Volvían a atacar, esta vez tratando de comprar en silencio las rutas de transporte que Roman usaba para sus fachadas de manejo de desechos. La puerta se abrió con un clic. Sadie no dio un salto. Reconocía el ritmo de esos pasos. Roman entró. Llevaba un abrigo negro sobre un traje oscuro, con los hombros cubiertos de nieve derritiéndose. Cargaba 2 cajas blancas de comida para llevar y una botella de vino tinto caro. «Vas a quemar tus retinas», dijo Roman, dejando la comida sobre la mesa de vidrio. «Los Sullivan están tratando de establecer un monopolio sobre el corredor de carga», respondió Sadie sin apartar la vista de la pantalla. Resaltó un párrafo de texto, sus dedos volando sobre el teclado mientras redactaba una contrademanda. «Si controlan las estaciones de paso,
Pueden bloquear nuestros envíos legítimos y asfixiar a las subsidiarias. Deja que mis hombres se encarguen de los Sullivan. Las balas están permitidas. Los embargos son silenciosos. Finalmente guardó el documento y cerró la laptop, frotándose el puente de la nariz. Una batalla legal prolongada por las licencias de transporte va a drenar su presupuesto operativo antes de que puedan poner un solo camión en la carretera. Roman se desabrochó el abrigo, colgándolo sobre una silla. Abrió las cajas de comida. El aroma intenso de ajo, trufas y pasta hecha a mano llenó la oficina esterilizada. Era un contraste marcado con el café quemado y la grasa del Star Diner. «Ven a comer», le ordenó con suavidad. Sadie se movió hacia el sofá, se sentó a su lado. La cercanía física envió un familiar e indeseado escalofrío por su columna. Roman sirvió el vino en 2 copas de cristal que sacó de su credenza. Le entregó una, sus dedos se rozaron. La piel de él estaba tibia. «¿Te has adaptado?», notó Roman, mirándola tomar un sorbo de vino. «Sobrevivo», corrigió ella. «Es lo que siempre he hecho». «Estás haciendo más que sobrevivir, Sadie. Estás orquestando», se recostó, sus ojos oscuros analizándola con esa misma intensidad que aplicaba a sus libros de contabilidad. «Trent era un instrumento tosco comparado contigo. Tú ves el tablero completo. Anticipas. Aprendí del mejor». Estaba pensada como una observación seca, pero sonó peligrosamente íntima en la habitación silenciosa. Roman no sonrió, miró su boca, después subió a sus ojos. El aire en la habitación de pronto se sintió increíblemente pesado. El límite profesional que habían mantenido meticulosamente durante 3 meses se estaba adelgazando, erosionándose bajo el peso de las noches largas, los secretos compartidos y el respeto mutuo. «Sadie», empezó Roman, con la voz bajando una octava. Nunca terminó la frase. El vidrio reforzado de la ventana no se rompió. Implosionó. Una onda expansiva atravesó la habitación una fracción de segundo antes de que el rugido ensordecedor de una explosión llegara desde la calle. El piso se sacudió con violencia. Sadie salió disparada hacia adelante. Su copa de vino resbaló de su mano y se hizo pedazos contra la mesa. Antes de que pudiera procesar el sonido, un peso pesado se estrelló contra ella, empujándola hacia la alfombra mullida. Roman estaba sobre ella, sus hombros anchos cubriendo por completo su cuerpo. Una segunda explosión sacudió el edificio. Más cerca esta vez, lloviendo yeso pulverizado y azulejos del techo sobre ambos. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la oficina en una oscuridad caótica, iluminada solo por el destello rojo de las alarmas de emergencia. «Quédate abajo», gruñó Roman contra su oído, con la voz áspera y entrecortada. Sadie no podía respirar. El aire estaba espeso con polvo de concreto y el olor acre de cableado quemado. Presionó su rostro contra la alfombra, sus manos aferrándose a las solapas del saco de Roman en un pánico ciego. Las pesadas puertas de roble de su oficina se abrieron de una patada. Las linternas cortaron el polvo. «Jefe». Era Garrett, el guardaespaldas de la nariz rota. Llevaba una subametralladora negra mate, barriendo la oficina destruida. 2 hombres más en equipo táctico lo franqueaban. «Estamos despejados», gritó Roman. Se levantó lentamente, manteniendo una mano firme sobre la espalda de Sadie para asegurarse de que siguiera agachada. «Reporte, bomba en el estacionamiento subterráneo», informó Garrett, tosiendo, agitando la mano para alejar el polvo. «Destruyó las vigas de soporte estructural del lado sur. Los elevadores están muertos. Las escaleras se están llenando de humo. Necesitamos movernos ahora». «Los Sullivan», murmuró Roman con la voz aterradoramente tranquila. Miró hacia abajo a Sadie. Su rostro estaba cubierto por una fina capa de polvo gris, con un corte irregular sobre la ceja izquierda, sangre oscura escurriendo por su mejilla. «¿Puedes caminar?». Sadie asintió. Sus cuerdas vocales estaban paralizadas, pero el instinto de supervivencia que la había mantenido viva a través de la pobreza y la desesperación se activó al máximo. Roman la sujetó del antebrazo y la puso de pie. No la soltó. Su mano era un ancla firme que la sostenía a la realidad. «Garrett, ve al frente», ordenó Roman, pasando por encima de la mesa de café destrozada. «Tomamos las escaleras de servicio hacia el sótano. Usamos los túneles de mantenimiento viejos». Se movieron hacia el pasillo. Era una zona de guerra. Los corredores minimalistas y elegantes estaban llenos de escombros y empleados en pánico. Los sistemas de rociadores siseaban,
lloviendo agua sucia sobre las costosas alfombras. Sadie mantuvo la mirada fija en la amplia espalda de Roman mientras descendían por la escalera llena de humo. El mundo que había construido en los últimos 3 meses se derrumbaba literalmente a su alrededor. Pero mientras la mano de Roman siguiera envuelta alrededor de su brazo, sabía que no iba a morir esa noche. El túnel de mantenimiento olía a agua estancada, óxido y ladrillo de un siglo de antigüedad. Era una vena subterránea que corría bajo la ciudad, muy alejada del mármol y el vidrio pulido del distrito financiero. Garrett iba a la cabeza, su haz de linterna rebotando de forma errática contra las paredes húmedas. Roman caminaba cerca, detrás de Sadie, su presencia un muro sólido e inamovible a su espalda. Llevaban 20 minutos caminando, recorriendo la red laberíntica de ramales de metro olvidados y corredores de servicio. La adrenalina que había impulsado el sprint inicial de Sadie por 40 pisos de escalera se agotaba rápidamente, dejando atrás un agotamiento frío y vacío. Sus pantalones a la medida estaban empapados de agua sucia hasta las rodillas. Temblaba, aunque no estaba del todo segura si era por el frío húmedo del túnel o por el shock del atentado. «Ahí adelante», gritó Garrett, con su voz resonando apagadamente. El punto de acceso a la casa segura. Llegaron a una reja de hierro oxidada. Garrett la empujó con fuerza para abrirla, revelando un estrecho tramo de escaleras de concreto que subía. Subieron en silencio, emergiendo en lo que parecía un taller mecánico abandonado. Lonas pesadas cubrían las ventanas. El aire estaba viciado y olía a aceite de motor. Garrett accionó un interruptor pesado en la pared. Una hilera de focos industriales enjaulados cobró vida con un zumbido, arrojando un resplandor amarillo y duro sobre el espacio. No era solo un taller, era una fortaleza. Puertas de acero reforzado, un cargamento de suministros médicos sobre una mesa de trabajo metálica, y un catre empujado hacia la esquina. «Asegura el perímetro», ordenó Roman. «Ponte en la radio. Averigua quién sobrevivió a la explosión, y hacia dónde se está moviendo el equipo de Sullivan». Garrett asintió y desapareció por una puerta lateral hacia una habitación contigua. Roman se dio la vuelta hacia Sadie. La iluminación dura era despiadada. Resaltaba la palidez de su piel y la sangre que goteaba constantemente del corte sobre su ceja, manchando el cuello de su camisa blanca destrozada. Se veía cansado. Era la primera vez que Sadie lo veía verse como algo menos que invencible. Caminó hacia un lavabo metálico en la esquina, abrió una llave chirriante, y se echó agua fría en la cara. Hizo una mueca cuando el agua tocó la herida. Sadie no lo pensó. Se movió hacia la mesa de trabajo metálica, sus manos moviéndose con una eficiencia automática. Encontró un botiquín de primeros auxilios resistente, abrió los seguros, y sacó toallitas antisépticas, gasa, y una botella de solución salina. Caminó hacia él. «Siéntate», dijo. Su voz sonaba áspera por el humo, pero firme. Roman la miró, leyó la determinación silenciosa en su postura, y no ofreció resistencia. Se sentó pesadamente en un banco metálico. Sadie se paró entre sus rodillas. Los límites físicos que habían existido en la oficina de vidrio se habían esfumado por completo, arrancados por la cruda necesidad de sobrevivir. Abrió una toallita antiséptica. «Esto va a arder», murmuró. «He tenido cosas peores», respondió él, sin apartar los ojos de su rostro. Ella presionó la toallita contra el corte. La mandíbula de Roman se tensó, los músculos apretándose en líneas rígidas, pero no hizo ningún sonido. Ella limpió con cuidado la sangre seca y el polvo de concreto, sus dedos rozando la barba incipiente de su mandíbula. Su piel ardía con un calor febril. El silencio en el taller era absoluto, salvo por el crujido apagado de la radio de Garrett en la habitación contigua. «Debiste haberte ido», dijo Roman de repente. Su voz fue un rumor bajo en su pecho. Sadie se detuvo, sosteniendo un trozo fresco de gasa contra su frente. «¿Cuándo?» «Después de la explosión. Cuando te di el primer cheque», sus ojos oscuros buscaron los de ella, despojándola de todas sus defensas. «Tenías suficiente dinero para irte. Pudiste haberte mudado a las afueras, abrir una práctica tranquila y legítima. No tenías que quedarte en esta máquina». «No quería una práctica tranquila», dijo Sadie con honestidad. Las palabras quedaron flotando entre ellos, una admisión clara de su propia evolución oscura. Pegó la gasa en su lugar, sus manos quedándose una fracción de segundo más de lo necesario. Bajó los brazos, pero no dio un paso atrás. «Pasé toda mi vida jugando bajo reglas que estaban amañadas en mi contra. Aquí,
Yo escribo las reglas. Y esta noche casi mueres por esas reglas. Pero no morí. Roman levantó la mano, sus dedos grandes y callosos envolviendo con suavidad su muñeca. No la acercó hacia él, pero tampoco la dejó alejarse. Su pulgar rozó el pulso acelerado bajo su piel. Puse un blanco en tu espalda, dijo Roman. El jefe frío y pragmático había desaparecido. El hombre sentado en el banco era completamente humano, cargado pesadamente por los daños colaterales de su vida violenta. Los Sullivan atacaron primero los registros financieros. Saben quién eres. Saben qué haces para mí. Ya no soy una mesera, Roman. Conozco los riesgos. Conocer el riesgo y sangrar por él son dos cosas diferentes. Desplazó su agarre, deslizando la mano por su antebrazo, sus dedos trazando la piel amoratada donde la había sujetado durante la huida. El contacto era agonizantemente tierno. No pierdo lo que me pertenece, Sadie. No voy a dejar que te toquen. Fue una afirmación posesiva, arrogante, profundamente territorial. Un año antes la habría repugnado. Ahora, de pie en un sucio taller subterráneo, oliendo aceite de motor y sangre, se sentía como una promesa que ella deseaba con desesperación que él cumpliera. Sadie bajó la mirada hacia sus ojos. El cinismo y el agotamiento se derritieron, dejando solo una verdad cruda e innegable. Me pertenezco a mí misma, Roman, dijo con suavidad. Pero elijo estar a tu lado. La respiración de Roman se entrecortó, una reacción física mínima que traicionaba el férreo control que solía mantener. Se puso de pie lentamente, cerrando las últimas pulgadas de distancia entre ellos. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. Podía oler la pólvora y el vino tinto en su aliento. Alzó la mano, enredándola con suavidad en el nudo desordenado de su cabello, apoyándola con firmeza contra la nuca de ella. Le levantó la barbilla. Entonces, que Dios ayude a cualquiera que intente quitarte de mí, susurró Roman. El vaso de unicel era quebradizo. Sadie lo apretó, sintiendo el material barato ceder bajo sus dedos. El café dentro estaba frío y sabía a cobre, pero se lo bebió de todas formas. El amanecer se filtraba a través de las grietas de las lonas de la casa segura, proyectando sombras grises alargadas sobre el piso de concreto. Roman estaba de pie junto a la mesa de trabajo metálica. Se había quitado el saco arruinado y la camisa blanca ensangrentada. Llevaba una playera negra sencilla que se ajustaba al músculo pesado de su pecho y brazos. Estaba cargando una Glock 19. El chasquido metálico de las balas deslizándose dentro del cargador era el único sonido en la habitación. Garrett estaba de pie junto a la puerta reforzada con una escopeta táctica cruzada sobre el pecho. La radio en la cadera de Garrett crujió. Escuchó por el auricular con el rostro sombrío. 3 muertos en el vestíbulo, reportó Garrett con la voz plana. 2 en el estacionamiento. Los Sullivan se están moviendo hacia los patios de manejo de desechos del Bronx. Creen que estás bajo los escombros, jefe. Están haciendo su jugada por el territorio antes de que se asiente el polvo. Roman insertó el cargador de golpe. Jaló la corredera. El sonido fue violento y definitivo. Que los equipos de ataque se reúnan en el perímetro del Bronx. Los empujamos hacia el río. Roman se detuvo. Se dio la vuelta para mirar a Sadie. Ella estaba sentada al borde del catre, con sus pantalones arruinados rígidos de lodo seco y polvo de yeso. Se veía exhausta, golpeada, y completamente fuera de lugar en una habitación llena de armamento. Pero sus ojos estaban afilados. Las balas son ruidosas, le recordó ella con suavidad, haciendo eco de sus propias palabras de la noche anterior. Volaron mi edificio, Sadie. Trataron de matarte. La voz de Roman era un rumor bajo y peligroso. La contención que había mostrado antes había desaparecido, reemplazada por el instinto frío y depredador que había construido su imperio. Esto ya no es una disputa de zonificación. Esto es una guerra. No se pelea una guerra con una pluma fuente. Se pelea si la pluma es un detonador. Ella se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero cerró las rodillas y caminó hacia la mesa de trabajo. Empujó a un lado una caja de munición de punta hueca y miró a Garrett. Tenemos una laptop segura. Algo que no esté conectado a los servidores corporativos. Garrett miró a Roman. Roman asintió levemente. Garrett sacó de debajo de la mesa una robusta laptop militar Panasonic Towbox. La abrió y la encendió. Sadie jaló un banco metálico, tronó los nudillos.
Cuando empecé a redactar las demandas contra las adquisiciones de transporte de los Sullivan la semana pasada, sabía que iban a tomar represalias. Son instrumentos toscos. Acorralas a una rata y muerde. Así que construye un interruptor de hombre muerto dentro de los archivos del registro corporativo. Roman se acercó, miró la pantalla, después a ella. Explícate. Atacaron los registros financieros porque querían destruir el rastro documental que estábamos construyendo en su contra, dijo Sadie, sus dedos volando sobre el teclado resistente mientras accedía a un servidor extranjero fuertemente encriptado. Pero no guardé la evidencia principal en el edificio. La guardé en un servidor inactivo en Ginebra, y vinculé su activación a la red del piso 42, se detuvo, presionando la tecla Enter. Una barra de progreso apareció en la pantalla, llenándose rápidamente. Cuando el coche bomba destruyó la red eléctrica y cortó la conexión del piso 42, el servidor de Ginebra lo registró como una supresión hostil, continuó Sadie, con la voz sin ninguna emoción. Activó una descarga automática de datos. Garrett frunció el ceño. ¿Una descarga? ¿A quién? A la SEC, al fisco, y a la oficina de campo del FBI en Manhattan, respondió Sadie. No solo les envié los números de ruta de Sullivan. Formateé los paquetes de datos para que parecieran una filtración interna. Usé la firma digital del propio director financiero de Sullivan. La barra de progreso llegó al 100%. Un recuadro verde parpadeó en la pantalla. Paquete recibido. El silencio cayó sobre el taller. Roman miró la pantalla, después bajó lentamente la mirada hacia Sadie. Incriminaste a su propia gente, dijo Roman. Sembré paranoia, corrigió Sadie, mirándolo. Sullivan es un hombre paranoico. Al mediodía, el FBI va a hacer redadas en sus bodegas del puerto. El fisco va a congelar sus cuentas fantasma. Pero lo más importante, Sullivan va a pensar que su propio círculo cercano lo traicionó. No va a estar mandando escuadrones de ataque al Bronx. Roman va a estar demasiado ocupado interrogando a sus propios lugartenientes. El sindicato se va a devorar a sí mismo desde adentro. La radio de Garrett volvió a crujir. La voz al otro lado sonaba frenética, completamente despojada de su habitual calma profesional. Garrett escuchó durante 30 segundos. Se quitó el auricular, mirando a Sadie con una mezcla de asombro e inquietud profunda. Los federales acaban de irrumpir en los muelles de carga de Sullivan, dijo Garrett. Helicópteros, SWAT, todo el aparato. La mano derecha de Sullivan acaba de recibir un disparo de su propio equipo de seguridad en un semáforo en Queens. Es un baño de sangre. Roman no miró a Garrett. Mantuvo los ojos clavados en Sadie. Estiró la mano, envolviéndola alrededor de su nuca, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Su piel seguía ardiendo, su agarre posesivo y firme. Se inclinó, con el rostro a centímetros del de ella. El olor a pólvora y sangre seca los envolvía. Contraté a una abogada, susurró Roman, con la voz áspera de una reverencia oscura y devoradora. Y conseguí una reina. Sadie no se apartó, se inclinó hacia su contacto, la parte fría y clínica de su mente finalmente en silencio. El mundo afuera se incendiaba, destrozándose exactamente como ella lo había diseñado. Pero dentro de los muros húmedos de concreto de la casa segura, anclada por el peso firme de la mano de Roman, se sentía completa, despiadadamente a salvo. Jaque mate, cariño, susurró ella de vuelta. Y así termina la explosiva historia de Sadie y Roman. De ser una mesera esquivando la renta, a convertirse en una táctica implacable que derribó a un sindicato rival sin disparar una sola bala, Sadie demostró que el arma más filosa en cualquier habitación siempre es una mente brillante. Pero en el mundo de Roman, cada victoria tiene un precio. ¿Creen que Sadie podrá manejar el imperio que ayudó a asegurar, o la oscuridad finalmente la va a consumir? Cuéntenos en los comentarios. Si disfrutaron esta historia, denle like, compártanla, y suscríbanse para más.